Soy Nujavi Ramírez y te doy la bienvenida a El Arte de Existir, el podcast de Jorge Sentner. Existir es un arte cuando abordamos conscientemente nuestras relaciones, nuestro trabajo, cualquier aspecto de nuestra vida cotidiana. Es un arte existir si nos sentimos creativos. Cuando transformamos nuestra existencia en un arte, nuestra vida rebosa de sentido. Bienvenida, bienvenido a El Arte de Existir, el podcast de Jorge Sentner. ¿Cómo hacer de nuestra existencia un arte? Soy Jorge Sentner. Gracias por acompañarme en el 16º episodio de El Arte de Existir. Cada 4 episodios, este lugar de encuentro en formato de podcast está plenamente dedicado a la sección titulada La Visita. En la 16ª entrega del podcast tenemos la suerte y el placer de recibir a Silvia Morote. Silvia es médico rural, es escritora, es madre. La mujer que hoy nos visita ha acumulado muchísima experiencia en el campo de la cooperación internacional a través de su trabajo en Médicos Sin Fronteras. En la actualidad, Silvia Morote vive en una pequeñísima y remota aldea del Pirineo aragonés. Ese lugar, convertido en ruinas durante muchísimos años, fue recuperado del abandono por un pequeño grupo de personas que sin duda no se sentían plenamente cómodas en el sistema de vida que proponen las ciudades. Desde ese sitio, Silvia desarrolla su labor de médico rural y nos trae el testimonio de su doble vocación temprana, el trabajo social en el ámbito de la salud y la literatura. En la charla que mantuvimos y que ahora el podcast pone a tu disposición, la autora del libro Lo Importante, Relatos de Muchos Mundos, va desgranando recuerdos de sus misiones en Bolivia, en Colombia, en distintos países de África y de Asia. Como veréis, el de Silvia es un ejercicio de memoria dominado en todo momento por la observación y la reflexión conscientes, despojado de maniqueísmos e idealizaciones a la Hollywood. Si me propusiera resumir las características del recorrido vital que Silvia comparte hoy con nosotros, inevitablemente tendría que usar estas palabras: pleno compromiso con la vida que le ha sido confiada, sensibilidad abierta a todo, sin prejuicios ni discriminaciones, propósito de vivir con la conciencia despierta, responsabilidad social como camino para ejercer su libertad individual. Otra fuente de inspiración está representada hoy por la coda musical a cargo del pianista Antonio Mazzei. Muchas gracias por acompañarme en el 16º episodio de El Arte de Existir. En El Arte de Existir nos gusta mucho recibir visitas. Nos encanta acoger sus miradas y experiencias enriquecedoras que traen consigo historias y mundos únicos, horizontes sorprendentes, caminos insospechados. Porque la curiosidad es una forma de alegría, es con alegría que recibimos, ahora, a la visita. Silvia, buenos días. Buenos días. Muchas gracias por haber aceptado mi invitación
para venir a El arte de existir y te voy a hacer la primera pregunta que le hago a todos los invitados y es, ¿qué es para ti el arte de existir? Bueno, pues para mí el arte de existir es vivir la vida con conciencia, ¿no? Intentar vivirla pues con plena conciencia de lo que estás viviendo, queriendo vivirlo y bueno, pues cuando te suceden cosas que son inesperadas o que no quieres, pues hacer conciencia también de ellas e intentar sacar lo mejor de ellas y seguir hacia adelante, ¿no? Creo que eso es un arte porque necesitas pues estar ahí, necesitas sentirlo y necesitas darte de pleno, ¿no? Como cualquier arte, pero este pues conlleva a la vida entera. Tú dices como cualquier arte porque conoces. Tú eres una persona que tiene una vocación artística muy fuerte, ¿verdad? Sí, podría decirse, desde pequeñita he escrito y siempre me ha gustado escribir. Para mí, pues escribir es un arte más, ¿no? Y sí, escribir, bailar, son cosas con las que siempre he disfrutado y creo que son importantes en la vida. Entonces, pones mucho de ti, de tu conciencia, pero también de tu sentir, ¿no? Tú eres médico Ujú, de familia. Yo sé que tú te has formado en Barcelona y ujú, que has hecho tu especialidad en la universidad en Vic. Y tus estudios de especialización terminaron allí por el año 99 e inmediatamente tú partiste en una misión a Bolivia. Explícame ujú. un poquito en qué consistió ese viaje. Pues yo tenía desde hacía muchos años la inquietud de, al acabar la carrera, pues intentar ver y comprobar qué era eso de trabajar en países en vías de desarrollo, de ser cooperante, ¿no? Médico cooperante. Y bueno, acabé la carrera, luego me especialicé y dije, ahora es el momento. Y me lancé. Y entonces pues me fui con Médicos Sin Fronteras y la primera misión que me ofrecieron fue Bolivia. Yo pensaba irme pues 6 meses, probar, ver cómo me sentía y bueno, me quedé 4 años en Bolivia. Bueno, fue una experiencia maravillosa, fue un cambio de percepción, de conciencia, ¿no? Siempre hablando de conciencia y fue pues el pisar otras tierras, otra cultura, otra forma de vivir, otras necesidades, el darte cuenta lo que podías dar y lo que no podías llegar a dar, lo que podías hacer y lo que no, ser muy consciente de hasta dónde llegas tus capacidades para ayudar y el darme cuenta, bueno, de todo lo que hay que relativizar en la vida, ¿no? Con lo que tienes, con lo que puedes hacer, con lo que sientes. Me sentí muy a gusto, creo que Bolivia es un poco mi segunda patria, por decirlo de alguna forma, mi segunda casa. Y allí pues estuve y luego pues seguí otros años de cooperante en otros lugares, ¿no? Sí, antes que eso te quería preguntar, en aquellos años, estamos hablando alrededor del año 2000, ¿verdad? Más o menos. ¿Cómo se ingresaba en Médicos Sin Fronteras? ¿Era una cosa accesible? ¿Era una cosa difícil? ¿Qué te pedían? Pues los médicos siempre somos necesarios. Para mí, básicamente lo que me pedían y siguen pidiendo en estos momentos es tener, por supuesto, la carrera, la licenciatura, tener mínimo 2 años de experiencia en tu campo profesional. Entonces, yo haciendo la especialidad de medicina de familia, de hecho, son estudios, pero estás trabajando ya como médico en un hospital y en un centro de salud. Idiomas, mínimo manejar dos de las lenguas principales, inglés, francés o español, dos de ellas. Y yo manejaba las tres en ese momento. Y luego, si era posible, pues tener algún estudio de medicina tropical. Yo lo que hice en ese momento, eso no es imprescindible porque depende en qué contexto estás, pues no lo necesitas. Y si no, lo vas adquiriendo. En ese momento, durante la especialidad de medicina de familia, como en ese momento y en la zona donde yo trabajaba había muchísima migración, yo pedí hacer una rotación por el servicio de medicina tropical del clínico con el tema de salud internacional, de salud del migrante, y estuve 3 meses allí, con lo cual también ya tenía una visión, ¿no?, de lo que era la medicina tropical. ¿Tú tenías esta vocación de, digamos, misionera antes de estudiar medicina? Pues mira, te voy a contar como siempre, ¿no? Lo de la escritura, la Sí, lectura. Yo cuando hice mi primera comunión
Uno de mis primos mayores me regaló una coleccioncita de libros y entre ellos eran libros que tenían una parte de cómic y otra parte de lectura, y entre ellos cayó en mis manos la biografía de Livingstone, Mira, el doctor Livingstone, supongo. exacto. Y a mí me atrapó ese personaje, esa historia del médico explorador, pero esa parte más humanitaria del médico en África, en zonas desconocidas. Y bueno, pues yo ahí me quedé con ese gusanillo, ¿no? Y bueno, pues yo tuve claro que quería estudiar medicina pues cuando tenía 12 o 13 años, ahí me lancé después y durante la carrera fui confirmando que era un anhelo el ver eso, ¿no? Luego no sabía cómo iba a funcionar, pero ahí quería hacerlo. O sea que era una vocación bastante ya arraigada en ti. Sí, digamos que sí. Fue una manera lógica de darle una vía, Ujú, ¿verdad? A través de Médicos Sin Fronteras. exactamente. ¿Y qué fue lo primero que te encontraste en Bolivia? ¿A dónde te destinaron? Pues me destinaron a una zona de selva, una zona de la Amazonía boliviana, a iniciar un proyecto con otros dos compañeros. Arrancamos el proyecto, pero yo no tenía ninguna experiencia Cuando dices y proyecto, ¿a qué se refiere? pues era un proyecto de atención primaria, ¿no? De apoyo al centro de salud que estaba en el pueblito donde vivíamos, pero luego de apoyo a muchos puestos de salud en una zona muy amplia, tan amplia que había puestos de salud donde solo había un auxiliar con muy poquitos medios y teníamos 4 días en barca para llegar, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, pues era un proyecto con muchísimas teclas que tocar, porque luego tenía toda una parte educativa con la población, una parte de educación a los maestros de las escuelas para que ellos replicaran temas de salud muy básica, pues desde higiene y utilización del agua a pues, alimentación, a salud de la madre y el hijo, ¿no? Un poquito todo, a educación para la sexualidad, porque era una zona donde los propios profesores eran los que identificaban muchas veces abusos. Entonces, era un programa muy amplio, muy completo, y nosotros lo que hacíamos era apoyar a las estructuras bolivianas, pues desde con material o organizando todo un programa educativo, ¿no? Y luego de agua y saneamiento en las poblaciones, que eran poblaciones pequeñitas, muy dispersas, que a veces tenían que hacer pues, viajes de 2 o 3 horas para conseguir agua, pues poner pozos, ¿no? Para poder conseguir, pues que abriendo un grifo, algo que nosotros vemos todos los días y que damos por supuesto, pues que ellos pudieran abrir un grifo y tener agua ya no digo en sus casas, sino en el pueblo. ¿A qué altura te encontrabas respecto al nivel del mar en esa zona? En esa zona bajito, esa zona está muy poquito por encima del nivel del mar. Eso fue el primer año y medio en Bolivia ¿Y que estuve ahí en ese proyecto. qué siente una chavala que viene de Barcelona y Vic, de Cataluña, de pronto cayendo en paracaídas en esa realidad tan diferente? ¿Cómo lo viviste? Digamos que por un lado yo el ámbito rural lo llevaba dentro, porque aunque nací en Barcelona y me crié en Barcelona, mi familia es de un pueblo muy pequeñito del Maestrazgo de Teruel. De hecho, es de una masía del Maestrazgo de Teruel, con lo cual yo mi infancia eran 3 meses de verano con los abuelos en medio del monte, ¿no? Entonces, y además era lo que más me gustaba. Y de hecho me formé en medicina familiar y comunitaria porque en algún momento yo quería acabar siendo médica en zona rural. Claro. Entonces, quiero decir que la ruralidad, por ejemplo, de ese Chimoré, que fue el pueblo el proyecto donde aterricé en Bolivia, no me sorprendió tanto. Me fue fácil adaptarme al mundo campesino, digamos, pero claro, es una realidad completamente diferente. Tienes que estar abierta a todo, no tienes que dar nada, por supuesto. Tienes además una dificultad idiomática, porque aunque la mayoría de la gente entiende y habla español, sobre todo las mujeres de las poblaciones más alejadas no hablaban español. Entonces, bueno, pues tienes que ir siempre pues adaptándote, ¿no? Es una adaptación continua, constante. ¿Y qué actitud pudiste percibir en la población ante la llegada de este médico europeo blanco? Bueno, pues a veces, más que por la población, que te ven con curiosidad, también era una zona, claro, es que es difícil imaginárselo desde aquí, pero era una zona que por un lado tenías todo un componente indígena amazónico y por otro lado tenías todo el componente cocalero, era una zona de plantación de coca porque era la forma de subsistir, ¿no? Si plantaban piña no vivían
y si plantaban hoja de coca malvivían, aparte de su cultura propia del consumo de la hoja de coca, ¿no? Entonces era una zona militarizada, con lo cual había mucha reticencia al hombre blanco extranjero porque básicamente el hombre blanco extranjero que entraba ahí pues era el gringo que estaba con el ejército para ayudarles contra el cultivo, ¿no?, de coca. En ese sentido había mucho rechazo, entonces, bueno, pues mucha paciencia al principio, los primeros meses, mucho trabajo de interrelacionarse con la gente, con los líderes comunitarios, plantear claramente, mira, a nosotros no nos interesa para nada eso, lo que nos interesa es el apoyo a las comunidades, a la salud de la gente, ¿no? Entonces, bueno, pues poco a poco te vas abriendo camino. En lo que era entre la gente más de base, pues había alegría. Luego entre los compañeros a veces de algunos centros de salud, por un lado era, vale, nos vienen a ayudar, pero que no nos vengan a imponer. En ese sentido también el ser mi primer proyecto, pues un espacio en el que la comunicación por el lenguaje, pues con la gente que tenía estudios era muy fácil, hablábamos el mismo idioma, que eso es ya muy importante, pues también facilita las cosas, ¿no? Mucha humildad y al mismo tiempo también mucha firmeza, porque tienes que mostrar, yo era una cría de 27 años que estaba allí relacionándome a veces con gente con muchísima más experiencia que yo, pero que, bueno, pues que tenía otras ideas, otra evolución. Entonces, bueno, pues tenías que marcar también unas pautas para que las cosas funcionaran mejor. Y eso no era fácil de encontrar ahí ese equilibrio, ¿no? ¿Y la relación con el poder militar, sobre todo, la DEA? Bueno, pues mucha paciencia, intentar que hubiera un respeto mutuo, pero sin intimar, ¿no? También porque, bueno, pues tú tienes que dar una visión de que estás completamente alejada de eso. A veces era difícil porque es un pueblo muy pequeño y te encontrabas en los mismos sitios, pero sí que, bueno, pues marcar las distancias, pero con respeto también para evitar problemas. O sea, es un equilibrio, ¿no?, que tienes que ir ganando. Sí, sí, Eso aprendes mucho, mucha paciencia. Yo creo que la paciencia, la calma, el mucho ¿no?, de respirar profundamente muchas veces y el respeto, ¿no? El respeto mutuo, sin tolerar determinadas cosas, pero el respeto mutuo. evidentemente que ha sido para ti una vía de formación personal extraordinaria, ¿verdad? Por supuesto, creo que a todos nos iría bien cambiar un poco a veces de aires y vernos inmersos en otro mundo diferente al nuestro y ver bueno, pues eso, que hay que relativizar muchas cosas y que sí, en todo momento hay un aprendizaje muy, muy Sí, como intenso. un ejercicio de flexibilización, ¿verdad? Esa es la palabra, ujú, flexibilización. Como un yoga interior, no muscular, Ujú. sino de criterios, de pensamientos. El aprender a ser un junco, ¿no? El no ser tan rígido y tan... ujú, que aunque sepamos que tenemos valores fuertes, pues ante otra cultura, ante otras personas, pues tenemos que saber flexibilizarnos, ¿no? Sí, es parte del arte de existir, ¿verdad? Exactamente. Mm. Ujú. Silvia, ¿tú estuviste en ese mismo sitio cuánto tiempo, en ese proyecto inicial? Pues en ese proyecto inicial estuve un poquito más de año y medio. Y Ujú. luego, ¿a dónde pasaste? Y luego me propusieron irme a otro punto de Bolivia completamente diferente, al altiplano boliviano, en un entorno urbano o semiurbano, en la ciudad del Alto, que está pegadita a La Paz, pero ya en el altiplano más duro, a abrir un nuevo proyecto. Y allí que me fui. ¿Y te fue muy difícil el habituarte a la altura? Digamos que durante el tiempo que estuve en Chimoré, como ya tenía de referencia el tener que ir de vez en cuando a Cochabamba, que es una ciudad que ya está a más de 3.000 metros, y tener que ir a La Paz de vez en cuando a reuniones, que está pues, a casi 4.000 metros, pues ya me iba poquito a poco, digamos que hacía mis habituaciones. Luego, claro, ya vivir y trabajar en el Alto, que estás a 4.000 metros todos los días, al principio te parece pues bueno, más costoso cuando tienes una subida, una cuesta, pero luego el cuerpo es maravilloso y se habitúa a todo. Me imagino que te habrás encontrado con otra realidad nueva en un medio semiurbano o urbano, ¿verdad? Con una población diferente, con una mentalidad diferente, porque Bolivia es muy cambiante, ¿verdad? Si es abajo, si es arriba. Es muy cambiante. Parte de la esencia de la gente del Alto,
digamos que ya la había conocido en Chimoré por esos colonos cocaleros, ¿no? Que venían del mismo mundo, quechua, aymara, pues es un mundo muy duro, es gente muy dura, pero luego cuando penetras puedes ahí establecer lazos intensos, y en el Alto es lo que tenías, ¿no? Gente que al principio pues te muestra una cara muy dura, es ya digamos que el paisaje hacia la gente, ¿no? Y estamos hablando de un paisaje frío de 4.000 metros. Es verdad que con un sol intensísimo, 12 horas al día, todos los días del año casi, pero bueno, pues con temperaturas muy bajas, con unas casas de adobe, ¿no? De barro y, y un mundo duro, duro, ¿no? Con unas mujeres ahí súper potentes, hechas a todo, y que sí que al principio pues te plantean una barrera, pero que poco a poco pues te vas ganando, ¿no? El hecho de que, por ejemplo, las personas que empezamos el proyecto decidiéramos, en contra de lo que nos proponían el equipo de coordinación de la capital, decidiéramos que teníamos que vivir arriba, en el Alto y no en La Paz, pues para esa gente ya fue un paso, ¿no? Cuando tú ibas a hablar con los líderes comunitarios, a hablar con el director del hospital al que íbamos a apoyar, pues no, no, es que vivimos en el Alto. Ah, ya como que les cambiaba la cara, ¿no? Tienes que hacer esas pequeñas cosas, esos pequeños gestos de aproximación, y te vas ganando pues eso, ese respeto mutuo y ese hacer. ¿Y allí cuánto tiempo te quedaste? Un poquito más de 2 años, estuvo, sí, más o menos 2 años y un poco más. Esa fue la etapa en Bolivia de tu trabajo Ujú. para Médicos Sin Frontera, ¿verdad? Sí, ¿Qué hiciste después? pues después decidí que, bueno, que necesitaba pues un paroncito, que al final fue muy corto, y me fui a casa, estuve pues un par de meses y aún volví a Bolivia para hacer una evaluación puntual de un proyecto durante 2 meses, y ya después de Navidades pues decidí que salía otra vez y me fui a Colombia. Ya ahí me fui a un equipo de capital a llevar la coordinación médica de todos los proyectos y emergencias que teníamos en Colombia. Antes de que me hables de Colombia, quería preguntarte, ¿qué se siente al volver? ¿Qué pasa en el espíritu de un misionero que está adaptado ya a la vida en un país diferente y con unos roles muy específicos, en una población muy específica, cuando de pronto vuelves a este contexto que fue familiar para ti antes? ¿Qué te encuentras? Interiormente, ¿cómo lo vives? Pues tienes que separarlo muy bien. Yo creo que si lo mezclas o si intentas vivir de la misma manera que has vivido allá, vivir aquí, es imposible. O sea, algo se te cruza, ¿no? Entonces tienes como que, bueno, pues medirlo. Yo digamos que sería medir las cosas de diferente manera. Es otra gimnasia, ¿eh? Otra Exactamente. flexibilización. Otra flexibilización, es decir, las necesidades de allí no son las necesidades de aquí. Yo vuelvo aquí, por ejemplo, pues con mis compañeros pues de la facultad, con mis amigos, en algunos momentos sí les cuentas las aventurillas, les cuentas las historietas, pero claro, es muy difícil que ellos se hagan a la idea de lo que puede ser, pues eso, tener un enfrentamiento con los militares, tener un bloqueo de carreteras durante un mes en Bolivia, que es algo que es inimaginable aquí, ¿no? Eh, Cuando hablamos de, pues eso, de estar en una lancha durante 10 días, parando, haciendo campamentos, durmiendo pues bajo el techo de paja de unas escuelas o de palma, les cuentas las aventurillas, pero ves que no conectan con la esencia. Tienes que aceptarlo, tampoco les puedes imponer, ¿no? Entonces, tú llegas aquí, tienes todas las necesidades cubiertas, enseguida te vas al súper, te vas a tal, allí pues a veces tenías que esperar un avión o tenías que esperar que pudieras salir porque había un bloqueo de un mes para poder ir a comprar a la ciudad y traerte cosas esenciales, ¿no? Y ya no hablo pues de un proyecto en África o de un proyecto en la Colombia profunda, con una guerra en medio, ¿no? Cuando volví de Bolivia, digamos que pese a todas las diferencias, aún era un contexto de paz, ¿no? Con ciertos conflictos, pero en un contexto de paz. El volver de Colombia fue mucho más difícil, por ejemplo, ¿no? Claro, porque en Colombia entonces vamos a Colombia. ¿Te Uh-huh. instalas primero dónde?
En Bogotá, mi base, digamos, era Bogotá. Lo que pasa Ujú. que yo me desplazaba muchísimo a los proyectos. ¿Y Entonces, esto en qué año era? ¿2005 más o menos? esto fue en el 2003-2004. Estuve en Y Colombia. es decir, que estamos hablando de una época en la que la guerra Estaba eh, activa, estaba activísima. activa, muy activa, Ujú, ¿verdad? ujú. Y nuestros proyectos pues estaban en zonas de conflicto o bien trabajando al lado, cerca de Bogotá, en una zona de asentamiento de desplazados que traían el conflicto consigo, ¿no? Entonces, pues Sí, el ahí fenómeno de los desplazados mucha gente no lo conoce, pero es esencial de la realidad colombiana, ¿verdad? de la realidad colombiana y de la realidad de muchísimos países de este mundo. O sea, entendemos muy bien el concepto de refugiados, que es esa gente que sale de sus países y se instalan en otro. El concepto de desplazados es el mismo, pero dentro de las fronteras del propio país. En Es África decir, se da mucho eso también. en África es constante y en Colombia es constante, incluso gente que se tiene que desplazar varias veces, ¿no? Y muchas de esas veces pues acaban en zonas alrededor de las grandes capitales o de las grandes ciudades de esos países, en barrios de chabolas, de barros, sin las condiciones mínimas de habitabilidad y trayendo todo el conflicto interior y exterior. Quiere decir que los mismos paramilitares que estaban asentados fuera al final forman sus grupos dentro de esos barrios, siguen reclutando jóvenes, siguen asesinando, siguen matando. Entonces eran contextos difíciles. Y luego en las zonas rurales donde el conflicto estaba muy activo, pues tenías que lidiar con todos para poder llegar a hacer nuestras clínicas móviles a zonas donde a lo mejor no había entrado nadie desde hacía 2 años. Tenías que pactar con todos para que te respetaran, a veces con problemas. Entonces, claro, eso es muy difícil de entender cuando vuelves a este mundo, a Barcelona, ¿no? Es complejo. Claro, Ujú. es Entonces como, hay formas de evadirte o de buscarte pues la forma de sobrevivir, pues al final acabas también creando tus relaciones dentro del mundo de la cooperación. Haces tus pequeños grupitos de nuevas amistades, ¿no? Alrededor del mundo de la cooperación. ¿y cómo se cultiva la convicción para poder seguir ante tantas dificultades, ante tantos peligros? ¿Hay algún tipo de, en tu caso, de práctica que te mantenía en esos puestos, en esos lugares? Hombre, pues ante todo el saber que aportas tu granito de arena. Creo que la gente que se va al mundo de la cooperación, con cualquier ONG, con cualquier institución a trabajar, si cree que va a cambiar el mundo, está equivocado. En el sentido de llego y lo cambio todo y soy feliz porque aporto. No, o sea, la frustración sería máxima. Exacto, Aportas tu granito de arena. O sea, yo sé que en los proyectos en los que he estado no he cambiado radicalmente la situación de toda la gente allí, ni la del país. De hecho, existe una frustración porque sabes que, bueno, porque te pasas un año en un proyecto en República Centroafricana, aportas mucho, sabes que a los niños, a las personas que en ese momento han ido a ese hospital en el que tú estabas, al que tú has podido apoyar, pues posiblemente han sobrevivido gracias a eso, pero a lo mejor al año siguiente entra un grupo armado y destroza la comunidad y los mata. Quiero decir que sabes que lo que tú hagas puede ser efímero, pero que en ese momento le has cambiado la vida a alguien, ¿no? Y si aprendes a reconocerlo y a aceptar que ese es el cambio que aportas y que quizás a la larga tu pequeño granito de arena sí que ha aportado mucho más, pues para mí es importante. Luego yo creo que también es muy importante la esperanza que infundes en la gente, en los profesionales que trabajan allí, que trabajan con nosotros en los equipos, que bueno, que también cambia su percepción y la forma en que pueden trabajar, ¿no? Y eso también creo que es muy importante. ujú. Creo que tienes visitas de tu niña, ¿no? De mi compañero que está Ah, es aquí tu compañero. llenándome la estufa de leña para que Ah, esté muy bien. calentita. Ya hablaremos por qué es necesario que esté calentito y por qué la estufa de leña, porque tú actualmente estás ¿dónde viviendo? En el mundo rural, En el mundo rural, claro. que es lo que quería, también era otro Originariamente. de mis anhelos. Estoy en un pueblito muy pequeño del Pirineo aragonés. Sí, Ujú. a mí me gustaría luego que nos comentes algo, porque no es un pueblo como todos, ni es No. una comunidad como todas, ¿verdad? Ujú. Yo de hecho tenía mis dudas acerca de la calidad de la conexión que íbamos a poder establecer
pero por suerte veo que funciona perfectamente. Hoy hemos tenido suerte, Hemos sí. tenido suerte, es Sí. así. Perfecto. Me decías entonces, lo habíamos dejado en que estabas en Colombia trabajando, ¿sí? Ujú. Después de haber estado en Bolivia, y que estuviste en Colombia, ¿cuánto tiempo? Un poco más de 2 años también. Allí el contexto de violencia supongo que era más grave que en Bolivia. Sí, o sea, era completamente diferente. Por ponerte un ejemplo, cuando acabé en Colombia, sabía que necesitaba hacer algo antes de volver a España. Y lo que hice fue irme de viaje. Entonces salí desde Colombia y lo primero que hice fue ir a visitar amigos en Bolivia. Ah, muy bien. Coincidí con los carnavales en Bolivia. Los carnavales, como en todas partes, son muy ruidosos. Entonces, la sensación maravillosa de estar en Bolivia en plenos carnavales, oyendo petardazos, estruendos y tal, y saber que eran petardos, que Claro. eran cohetes, que era una fiesta, y no estar pensando bomba, tiroteo, Ataque, sí, ataque, era de una tranquilidad pasmosa, ¿no? O sea, de repente sentirme tranquila. Eso es algo que en Colombia no tienes. Y aunque en claro. teoría se ha acabado la guerra, siguen sin tener. Sí, Entonces, el trabajo en Colombia era completamente diferente, las medidas de seguridad eran súper estrictas, nos movíamos por zonas muy peliagudas y ya, bueno, como te comentaba antes, ¿no? Pues teniendo en cuenta todos los permisos para ir a atender a las comunidades, complejo, complejo y luego pues muy surrealista en algunos momentos, ¿no? Lo del realismo mágico es tal sí. cual también, No es ¿no? una creación literaria. No. ¿Y qué hiciste luego, Silvia? Pues ahí volví después de mi viaje de desconexión, De digamos, descompresión, sí. de descompresión, que estuve también en tu tierra, llegué hasta Ushuaia y al Ah, final de todo. aprovechaste para recorrer un poco el sur. Aproveché para recorrer el sur y luego, pues eso, desconectar un poco de todo. Volví a España pensando en qué iba a hacer, quería quedarme cerca porque tenía mi padre un problema de salud importante y bueno, pues no andar demasiado lejos. Y entonces me propusieron el quedarme en la sede de Médicos Sin Fronteras en Barcelona, llevando, digamos, la coordinación médica de varios países, ¿no? Entonces, bueno, pues no era estar todo el tiempo en Barcelona, de hecho viajaba mucho y estuve allí pues 3 años y medio, que mi vida era, pues estoy 3 semanas en Barcelona, me voy 5 semanas a Congo, vuelvo y estoy un par de meses en Barcelona, me voy 2 semanas a India, iba un poco, pues eso, ¿no? Con diferentes contextos, haciendo apoyo, haciendo pues apoyo, sobre todo apoyo a los proyectos y pues Claro, el porque análisis. hay que explicar que los participantes sobre el terreno de Médicos Sin Uh-huh. Fronteras están siempre muy comunicados con su base, ¿no es cierto? Y Exacto, apoyados tanto logística como humanamente por unos responsables que están como, sí, apoyándolos y acompañándolos en ese trabajo sobre el terreno, ¿verdad? exactamente. Es una Uh-huh. parte muy importante de esa tarea para sostener justamente ese esfuerzo que se hace en los lugares. Exacto. Entonces, bueno, pues mi cometido era ese, era el apoyar a los equipos pues, en los protocolos médicos, en el análisis de los datos médicos de los proyectos, para luego poder hacer pues, énfasis en aquello que era más importante sobre lo que actuar, o incluso para hacer comunicaciones sobre la situación en determinados países, Ujú. protocolos e incluso pues, proyectos con un componente de investigación de nuevos medicamentos para algunas enfermedades que aquí en Occidente tenemos completamente olvidadas. Pues bueno, pues era un trabajo fascinante, muy absorbente, pero muy intenso, ¿no? Y que me Y permitía estar ahí, ¿no? claro, pese a tantos viajes, que supongo que solo has hablado de India y Congo, pero has ido a muchos sitios en esa época, Uh-huh. en 3 años, ¿verdad? Sí. ¿En algún momento se te despertó el gusanillo de volver al terreno? Sí, sí. Lo que pasa es que entonces mi prioridad era otra, ¿no? Era estar ahí más cerquita de mi familia. Y de hecho, bueno, lo bueno de mi trabajo en ese momento en la sede de Barcelona, a diferencia de otros trabajos en la sede, es que yo estaba de apoyo directo a los equipos.
Entonces, quieras que no, el terreno estaba conmigo. Y de hecho yo cuando iba no me quedaba en una capital, en Bogotá. Si iba a Colombia estaba en los proyectos, ¿no?, con la gente del terreno. Entonces Claro. eso también te permite esa conexión directa. O sea que estabas allí como viviendo en paralelo esas dos realidades, ¿verdad? Ajá. A diferencia de lo que te pasaba en los años previos, en los que te desplazabas, te asimilabas a un tipo de vida, después tenías que volver. Aquí era como una especie de doble vida. Mm, Hacía las vacaciones al revés. Venía en ese exactamente. momento inicial, pues lo que hacía era venir de vacaciones una vez al año a España. Ujú, Y luego pues era diferente, ¿no? Era estar entre dos ujú. mundos, exactamente. Yo sé que durante todos esos años, esa inquietud original la que tenías de escribir también, Ujú, te hizo tomar notas, ¿verdad? ujú, Te hizo apuntar cosas, porque claro, estamos haciendo un repaso somero sobre tantos años de experiencias, que si a esto lo abrimos quirúrgicamente, digamos, en términos de días de ujú. vida en esos lugares, la cantidad de experiencias y de acontecimientos que te tocaron vivir, sobre todo, y de la intensidad de esos hechos, te tiene que haber dado un bagaje extraordinario, ¿verdad? Pues sí, bueno, te abre un abanico, ¿no? Tremendo de, Mm. de Ento- historias y de Entonces, sentires. en algún momento tú has querido recoger todo eso en un libro, recuerdo. Pues sí, pues como tú decías, yo iba escribiendo. A veces simplemente escribía ideas, otras veces pues plasmaba alguna de las situaciones que había vivido en forma de relato, ¿no? Basado en esa situación, pues No eran, escribía. no eran textos, digamos, tipo una autobiografía o unas memorias, sino que le dabas un carácter ficcional también, Había de narrativo. todo, en lo que escribía había un poquito de todo. Vale. Había pues eso, partes que eran más tipo diario, pues de dejarme ir y desahogarme, digamos, y en algunos momentos como que necesitaba relatar, ¿no? Y convertir todo eso pues eso, en un cuento, en un relato. Ujú. ¿Y eso acabó siendo un libro? Y eso acabó siendo un libro unos años después que, bueno, pues sentí esa inquietud, tenía muchos relatos ahí en un cajón y decidí rescatar, seleccionar y trabajarlos y al mismo tiempo pues, también escribí algún otro, ¿no?, ambientado más en mi realidad de este momento y eso acabó siendo pues un libro de relatos, sí, ¿Y qué publicado. sentiste cuando todo eso tomó forma y se condensó, digamos, en un objeto que otras personas pueden leer? Satisfacción, ¿no? Como pues bueno, otra cosita más cumplida, digamos, otro deseo cumplido Ujú, y era una forma también de compartir todo eso que decíamos que en determinado momento no exacto. podía compartir, ¿no? Porque, porque el otro no lo entendía, pues al aglutinarlo ahí en forma de relatos, de ficcionados, más o menos ficcionados, porque algunos son muy reales, Literales, sí. literales, pues bueno, pues me permitía compartir, ¿no?, y hacer llegar a más gente esos múltiples mundos que yo había vivido durante esos años, ¿no? ¿Cómo se titula el libro? Lo importante, relatos Ujú. de muchos mundos. Y ese libro puede tener, ser accesible para las personas, por ejemplo, que se enteren de Sí, ti. si buscáis en internet está accesible en la Casa del Libro o en el Corte Inglés y también las librerías pueden pedirlo a distribuidora, o sea que es accesible. Ujú. Vale, entonces en las partes escritas de nuestro podcast pondremos muy bien las referencias. Evidentemente yo lo he leído y también en algún Y me modo ayudaste, ¿eh? te he seguido, ¿no? Te he seguido en la gestación durante bastante tiempo y soy perfectamente consciente del valor de la obra. Es uno de los motivos por lo que también quería que fueras una de las visitas del arte de Ujú, existir, porque a veces tenemos la impresión o tenemos la dificultad de concebir formas del arte de existir, ujú. ¿verdad? Nos Sí. parece, enseguida pensamos en términos o bien de estética, o bien de formas exteriores, y nos olvidamos de la parte más profunda, de la Ujú, actitud que impregna esta manera de concebir la vida
como un arte. Habíamos hablado de que hace pocos momentos tu compañero tuvo que volver a llenar la estufa de leña porque hace bastante frío donde estás, ¿verdad? En esta época del año. Pues en esta época del año y este año en concreto, bastante frío. Estamos haciendo la entrevista a finales de enero. Ujú. ¿Tú estás a qué altura ahora? Yo estoy a 1000 metros. Pero cuéntame un poquito la historia del pueblo donde estás. Pues este pueblo es un pueblo, como tantos otros en este valle, que fue abandonado en los años pues 50, 60, Esto más o queda menos en los años en 50, Aragón, ¿verdad? en la provincia de Huesca, sí, Vale. en el Prepirineo, pero ya casi tocando a Pirineo de Huesca. Y bueno, fue abandonado en los años 50, fue comprado por entonces era el ICONA, digamos que pues lo que sería la Consejería de Medio Ambiente, ¿no? En aquel momento para reforestar. Pues esto había sido zona de pastos, había ido desapareciendo el bosque inicial en muchas zonas. Entonces, bueno, pues la gente se fue por necesidades económicas, básicamente, ¿Y era un y pueblo que había llegado a tener qué población en sus momentos pues vitales? aquí hablaban de 12 fuegos, que esos son hogares, ¿no? Pero claro, en cada hogar vivían familias extendidas. Claro, Entonces hablamos pues que a lo mejor llegó a tener una población de 60 o 70 personas, tampoco muy mucho bien. más, ¿no? Son Sí, pueblos sí, pequeñitos. sí, sí. Lo único que, claro, todo el valle estaba lleno de estas pequeñas poblaciones y se despobló. Prácticamente quedaron en 3 pueblitos, quedó gente a lo largo de 50 kilómetros de valle, ¿no? Muy bien. Entonces, este concretamente fue abandonado y en los años 80, gente de Madrid y Zaragoza con inquietudes, pues chicos que habían acabado su carrera universitaria, con inquietudes de volver a los Al orígenes, de contacto con volver la al tierra. campo, al contacto con la tierra, con la naturaleza, un poco desmotivados por esa transición que se había iniciado, pero que no les colmaba, digamos, ¿no? En las ciudades, pues empezaron a buscar. Y entre ellos pues hubo pues, 5 personas que llegaron aquí y empezaron a trabajar, ¿no? Y a rehabilitar las casas que estaban, salvo una que era donde había donde se alojaban las cuadrillas que venían a reforestar y el ingeniero forestal, el resto estaban pues prácticamente caídas, ¿no? Derruidas. Uh-huh. Entonces pues empezaron a rehabilitar y con el tiempo sería una ocupación, ¿no? Exacto. Una ocupación pero de una zona abandonada, propiedad Del del ICONA en Estado. ese momento, del Estado. Y entonces con la suerte en aquel momento de que hubo una persona que entendió que todo un valle sin gente, pues incluso para toda la reforestación que estaban haciendo era un riesgo y que estaba bien que viviera gente. Con lo cual, Cuando pues bueno, hablas de pues riesgo, facilitó. hablas de fuego, hablas de varias cosas, ¿no? Exactamente, exactamente. Entonces, con el tiempo, pues este pueblo y otros 2 más hicieron con gente pues más o menos del mismo corte, ¿no? Del mismo estilo y con las mismas ideas, formaron una asociación y ya el gobierno de Aragón firmó una cesión con esa asociación para permitirles el usufructo de los pueblos y las tierras de alrededor, siempre y cuando con el compromiso de rehabilitar esas viviendas y volver a darle vida al pueblo, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es algo que sigue vigente. Son pueblos que se rigen por una asamblea de vecinos y el que viene a quedarse, no hay segundas residencias. Esto es un pueblo de vida, ¿no? Entonces, bueno, pues si en algún momento la vida te lleva a que pues vas a trabajar 1 año, 2 años fuera, pues acuerdas que alguien ocupe tu lugar durante ese tiempo, mientras a lo mejor se está rehabilitando otra casa, ese tipo de cosas, ¿no? Y un poco es como funciona. Digamos que no somos propietarios de las viviendas, son cedidas a nosotros, y mientras las mantengamos y mantengamos el pueblo con vida, pues aquí estamos. Yo entiendo que tu compañero fue de los primeros en llegar allí, ¿no? Sí, mi compañero fue de los primeros en venir en esos años 80, pues de esas 5 primeras personas que se asentaron aquí y luego, bueno, pues su vida también ha dado muchas vueltas. En algún momento pues se fue, estuvo trabajando fuera. De hecho, nosotros nos conocimos en Médicos Sin Fronteras, nos conocimos en un lugar tan remoto como el Congo, ¿no? Claro.
pero su Porque base, él era digamos, siempre fue logista, esta. ¿verdad? Sí, logista y luego ya coordinador De proyectos. de proyecto, coordinador de país también. Ujú. O sea que hay muchas experiencias, eh, Acumuladas sí, y comunes, ¿verdad? y comunes. Ujú. Y entonces, ¿ahora cuántas personas viven en el pueblo? Pues unas 30, más o menos, 30, O treinta sea y que se ha cinco. rehabilitado bastantes casas. Prácticamente. Ahora las casas que quedaron con alguna pared en pie, digamos, están todas rehabilitadas y habitadas. Ujú. ¿Y eso se hace por parte de la gente que vive en el pueblo? ¿Lo tenéis? ¿O Sí, cada uno? sí. O sea, ¿Sí? eso es, a ver, al principio, en los primeros años, sí que fue una comunidad, ¿vale? Ujú, Y una comunidad con todo compartido, también la parte económica. Luego ya no, luego ya digamos que se fue separando, se fue dejando esa parte, manteniendo la parte comunitaria para lo que son, digamos, los servicios, ¿no? Pues seguimos manteniendo nosotros pues el tema del agua, seguimos manteniendo las calles, seguimos manteniendo pues lo que sería el corte de leña para mantener un perímetro de seguridad frente al fuego y esas cosas, pero luego cada uno en su casa pues se ha ido rehabilitando su casa con materiales propios, ¿no? ujú. Sí que hay cosas que seguimos manteniendo en común, pues hace poquito, por ejemplo, hemos acabado de rehabilitar una casita para las maestras que vienen a dar clase aquí al pueblo y que no viven en zonas cercanas y que tienen ¿Cuántos niños tenéis allí en el pueblo? pues tenemos una escuela que lleva más de 30 años funcionando con una plaza oficial y en este momento son 10 niños, que no son solamente de Aineto, sino que son también de otros 2 pueblos cercanos. Y Y ahí la, más o menos se ha ido manteniendo durante estos 30 años, pues eso, entre los años que menos, pues 6 niños y los años que más, pues 12 y 13. Ujú. Pero se Ujú. sigue manteniendo una escuela unitaria. ¿Y llega gente joven que pueda garantizar que esto va a seguir? ¿Cómo lo ves? Bueno, ahí vamos, es uno de los empeños, no siempre se consigue, pero bueno, en este momento pues mantenemos el equilibrio entre los 3 pueblos, que sí que pues, tenemos niños porque hay gente joven que ha Claro, seguido ¿y cómo teniendo está niños. previsto, si está previsto o habéis pensado en el envejecimiento de la población? No solo por el tema de que hayan más niños, sino también por el tema de el acompañamiento, la salud, bueno, lo que te toca a ti, digamos, ¿no? Ujú. Porque entiendo que tú estás trabajando como médico rural. Sí, yo estoy trabajando como médico, claro, no, aunque hago también mis cositas aquí porque al final soy la persona de referencia más cercana, porque digamos que nuestro centro de salud de referencia está a 35 kilómetros de aquí. Y yo trabajo en otro centro haciendo guardias de atención primaria, ¿no? Es mi puesto. Bueno, sí que la gente se lo plantea. Digamos que también la tecnología te permite otras cosas, ¿no? Antes, pues cuando llegaron al principio, pues cortar leña era todo casi con sierra de mano, luego ya motosierras, luego pues ahora ya tienes otros elementos también que te facilitan el cortarla más fácilmente. Bueno, pues, ¿no? Esa es una cosa, por ejemplo, que es muy importante. A nivel de salud, digamos que hay una red, ¿no? Que si tú necesitas algo, enseguida hay un coche dispuesto para llevarte al centro de salud cercano y a la ciudad, que es pues una pequeña población de 10.000 habitantes que ya tienes de todo, ¿no? Ujú. Tienes el centro de salud ¿A cuánto estáis de distancia? a 35 kilómetros. Que eso en la montaña, ¿cuánto es en tiempo? 35 minutos, 35 minutos. sí. Ujú. Claro, eso en circunstancias normales, sin nieve y sin Exacto. más, ¿no? Pero bueno, también la ventaja de tener en el pueblo una escuela hace que durante la época de curso escolar, pues que vengan, pues se necesita la quitanieves, sube la quitanieves para, no sé, pues eso, que te esté cayendo la gran nevada del siglo y que te quedes 2 días sin poder acceder, pero en general sube la quitanieves, abre, a ver, que tienes más o menos los servicios controlados. Es muy diferente pues de hace 50 años, ¿no? Claro. Y ese mismo centro de 10.000 habitantes es también donde vosotros vais A comprar. a comprar la Ujú. cosa, ¿sí? Por otro lado, claro, somos un tipo de población que es muy autosuficiente en ese sentido también. Quiere decir que aquí huevos raras veces compras fuera, salvo ahora que hace tanto frío que las gallinas Claro, las ponen pobres menos. gallinas menos, sí. Exacto, ¿no? O, pues bueno, prácticamente todas las familias tenemos nuestro propio huerto, un invernadero pequeñito para el invierno, para tener la verdura de invierno.
hacemos compras conjuntas pues de las cosas que no son tan perecederas, pues yo que sé, de arroz, de pasta, de legumbres, para todo el año. Tienes despensas nutridas, que si te quedas un mes aquí encerrado no nos morimos También de hambre vives. ninguno. Es otra forma otro concepto de vida, ¿no? Exactamente, eso te iba a decir. Y yo supongo que debe haber mucha gente joven, en todo caso yo conozco gente joven, muy sedienta de experimentar, si no lo mismo, en esa Ujú. dirección, ¿verdad? Sí, y sigue llegando gente a preguntar, a valorar, se pasea un poquito por todos los diferentes pueblos en estas condiciones que hay en la zona. Tenemos como una red de pueblos, ¿no? Que estamos conectados, que a veces ahora en los tiempos del COVID es más complejo, pero que si no, pues organizamos trabajos interpueblos comunitarios, pues venga, hay que desbrozar toda esta zona, ¿no? Pues en vez de juntarnos solo los del pueblo, vienen los de otros 4 pueblos y lo hacemos entre todos y hacemos una comida comunal y así, ¿no? Eso se mantiene aún como la esencia de los viejos pobladores de estas zonas, ¿no? De hacer Claro, cosas en donde común. más Entonces eso solidaridad. llama a gente joven que quiere volver a ese punto, ¿no? Y bueno, pues sigue llegando a estos pueblos de vez en cuando. A veces hay gente que se queda un año, que se queda 2, otros que se quedan definitivamente, depende, Ujú. ¿no? ¿Y Hay mucha cómo, movilidad también. me imagino, cómo planteas, tu niña qué edad tiene en este momento? 8 años. ¿Cómo planteas tú el futuro de aquí a otros 8 años cuando ella tenga que ir? Me lo planteo, pero no hago grandes planes. Es Ujú. decir, la vida puede cambiar, ¿no? Entonces, bueno, pues yo confío en estar aquí, pero igual no lo sé, ¿no? La vida pues te lleva por muchos derroteros, ¿no? Entonces yo en eso siempre estoy muy abierta, ¿no? Tenía un amigo que decía que lo mejor es hacer muchos planes para que alguno se cumpla. Exacto. Entonces, bueno, pues es un abanico de nuevo de posibilidades. Sí que me gustaría que al menos toda la educación primaria la hiciera aquí, porque realmente es un privilegio estar en una escuela unitaria, pequeñita, donde la atención al niño es prácticamente individualizada, donde conviven con niños de diferentes edades. Entonces, esa ayuda a los más pequeños, ese aprender de los mayores, ¿no? Ese intercambio entre edades con adultos les da una soltura y una madurez que en otros lugares pues no consiguen. A nivel del rendimiento educativo, del rendimiento de conocimientos, eso va a depender de cada niño en cualquier sitio donde esté, ¿no? No es lo que más me preocupa, pero sí que es cierto que lo ves en los otros niños mayores, que cuando llega la adolescencia A eso me refiero. van al instituto, pues aquí en este caso viene un transporte escolar a buscarlos cada día, los lleva Ujú. al instituto, hacen un horario intensivo, pues que empiezan a salir otras motivaciones, pues que quieren hacer otras actividades fuera, que se crean lazos con niños pues de los otros pueblos del pueblo más grande y quieren estar más allí. Entonces esto también supone un esfuerzo para los padres el ir y venir. Bueno, pues ya lo veremos, ¿no? Luego llegan los 16, 18 años, dependiendo de lo que quieran estudiar y que naturalmente tienen que irse de aquí, ¿no? Exacto. Ya es ir a Zaragoza, ir a Pamplona, ir a Barcelona, ir donde sea. Bueno, Sí, posibilidades abiertas, ¿no? como muchas personas que nos hemos criado en pueblos, Exacto, a mí me ha tocado en Argentina saber desde siempre que cuando llegaba el final del bachillerato en aquella época, exacto, había que marcharse, ¿no es cierto? Y para generaciones anteriores a la mía era para ir a hacer el bachillerato, una vez terminaban la escuela primaria, exacto. tenían que marcharse si tenían los medios. Pues Eso, aquí sabemos ya que va a ser eso y ya veremos si en ese momento pues decidimos seguir aquí, si decidimos movernos durante unos años a otro lugar. La vida está confiemos, llena de posibilidades. confiemos, Silvia, en que tengamos la posibilidad de volver a hablar entonces, a ver en qué punto estamos, ¿verdad? Confiemos. Yo otra vez quiero agradecerte de corazón que hayas dispuesto de este rato de tu mañana de invierno y que nos acompañaras aquí de visita en el arte de existir. Muchas gracias. Gracias a ti, Jorge, y un placer volver a hablar contigo. Gracias.
Muchas gracias por escuchar este podcast. Tu presencia completa el sentido de nuestro trabajo en el arte de existir. Un nuevo episodio estará a tu disposición en 15 días. Si lo deseas, tienes la posibilidad de suscribirte a través de Spotify, Apple Podcast o la plataforma de tu preferencia. Te recuerdo que puedes hacernos llegar tus preguntas para la consulta o la sugerencia de temas que consideres de interés al correo electrónico jorgesentner@elartedeexistir.com. Para mantenerte al día de las actividades que propongo, talleres de grupo, retiros de meditación, charlas, publicaciones, etc., no dudes en suscribirte a nuestra newsletter o seguir las redes sociales que figuran en la descripción de este episodio. Hasta muy pronto. Soy Jorge Sentner. Ojalá que este podcast sea una fuente de inspiración en tu propósito de hacer de tu vida un arte, el arte de existir. El arte de existir. Mesa de redacción, David Carneiro. Música y edición de sonido, Antonio Mazzei. Imágenes y grafismo, Mariona Cabaza y Laura Creschel. Redes sociales, Laura Creschel y Martín Sentner. Producción y coordinación general, Bruno Gargiulo. Locución, quien les habla, Nujavi Ramírez. Dirección y presentación, Jorge Sentner.